El tema de la migración, como lo hablaba con Andrea, es un tema muy importante para nosotros. Los últimos asambleístas por los migrantes, la verdad es que no han hecho mucho por ellos. Yo no he visto hasta ahora algo que en la asamblea yo diga, wow, qué buena ley que se ha hecho por el favor de los migrantes. Para hablar del tema, tenemos a un candidato a la asamblea justamente por el distrito de Estados Unidos y Canadá por el partido de Suma, el señor economista César Carrera. César, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, Andrea, muy buenos días y a todos los que nos escuchan en el programa Así Amaneció. Un abrazo a la distancia. Cuénteme un poco, ¿por qué antes de hablar de lo que usted piensa llevar a la asamblea si es elegido, por qué los asambleístas elegidos no hacen nada en verdad por quienes son sus mandantes, que son los migrantes? Yo considero, como una reflexión, como activista político y como un migrante más, que los asambleístas que hemos tenido se han apegado más a un proyecto político nacional que a defender los intereses de los migrantes. Actualmente estamos viviendo un estado de incertidumbre los migrantes por las nuevas políticas de Donald Trump, en la cual nuestros dos candidatos del correísmo y de ADN, que buscan la reelección, ni siquiera participaron en debates ni foros que organizó la comunidad. Entonces, esto significa un total vacío a la representatividad y a la responsabilidad que ellos están queriendo obtener para volver a ser reelegidos. ¿Dónde está usted ahorita? Me encuentro en Nueva York, en Queens, está nevando, Qué el rico. clima les está dando una terrible bienvenida a los nuevos migrantes. Ha sido muy crudo este invierno, que todavía estamos a la mitad de culminarlo. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que ya las calles, por ejemplo, de Queens, la Roosevelt, ya estos puestos de comida que habían antes, desde que asumió el señor Trump, ya no hay? Quiero darte dos ejemplos. El primero, la calle Roosevelt Avenue, para los que conocen Nueva York, que era una calle muy popular, muy parecida a la Ujú. bahía, que todo el mundo transitaba por el comercio que existe y sobre todo porque son puestos latinos, efectivamente están vacíos. Tú llegas 8 o Mira 9 de la tú. noche y hay un vacío estilo pandemia, que ya no se encuentra nada. Y esto es justamente porque muchos migrantes que están en las sombras, que están en un estado irregular aquí con su estatus migratorio, han decidido guardarse en sus casas por miedo a las redadas, por miedo a las deportaciones que existen. Es totalmente cierto y no se exagera al publicarse imágenes de lo que está pasando. El otro ejemplo es que el viernes pasado fui a un restaurante también muy conocido por la comunidad ecuatoriana llamado Barzola. Ujú. Todo ecuatoriano De los conoce este primeros que restaurante hubo. acá. Y solo a las 9:30 de la noche existían solo 4 mesas para ser atendidas de un restaurante que a esa hora, antes, siempre la gente hacía hasta fila para entrar. Bueno, entremos en materia, ahora sí que nos ayudó con esa información. ¿Cuáles son sus propuestas para sus compañeros migrantes? He desarrollado un plan de trabajo en el cual me he enfocado en 4 leyes que justamente entornan alrededor de los beneficios del migrante. La primera, hay que reformar la ley de servicio exterior. Yo creo que he escuchado el pedido de los migrantes en que dice los cónsules se han vuelto personas que solo sacan pasaportes y poderes y lo están haciendo de una manera muy lenta, ¿ya? Y es aquí donde la ley de servicio exterior tiene que ser reformada de forma y de fondo. También yo creo que no solamente tiene que estar dedicado a este tipo de servicios, sino que hay que darle un enfoque de lo comercial. Yo creo que las comisiones exteriores, las comisiones especiales que tienen las misiones diplomáticas, tienen que ser evaluadas también por los nichos comerciales que hace. Yo creo que los cónsules, los embajadores y los representantes especiales que tienen las misiones diplomáticas tienen que convertirse en promotores activos del comercio nacional, donde se demuestra semanalmente, mensual, trimestral y semestral cuáles han sido los nichos de mercados económicos que han conseguido. Y así hay un sinnúmero de necesidades que tenemos. Hay otra que me interesa mucho, es que también al migrante, por medio de la ley de fomento, ya tenga beneficios de acuerdo al envío de remesas que inyectamos al Ecuador.
Andrea, que conoce muy bien del tema, sabe que nuestras remesas que enviamos los migrantes no tienen un destino de control para saber qué va para el consumo y qué va para la inversión, porque no existe un registro verdadero y esto tenemos que proyectarlo mejor en la Asamblea para que tengamos beneficio de ley. Hay otra ley muy importante, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural, para que los migrantes continuemos con la educación, de culminar nuestros estudios de colegio, de educación superior y por qué no las de posgrado. Hay mucho que hacer, pero no han tenido la voluntad ni la capacidad política los representantes que hemos tenido. Se han dedicado más al escándalo y a levantar las manos que a trabajar por la comunidad migrante. Economista Carrera, Priscila Jacome le saluda. Y en torno a estas propuestas, una que destaca también es un plan de reforma al artículo 40 sobre la repatriación. Y en ese sentido, ahora que está muy en boga la devolución de los ciudadanos al país, ¿cuál sería este cambio que propone? No existe una política pública por parte del gobierno clara. Incluso considero que las acciones que toma el Estado es indolente a una comunidad sacrificada. Como activista, muchas veces y en todo nivel nacional acá en Estados Unidos, nos toca pasar el sombrero para poder repatriar algo. Y en el artículo 40, que te habla de la repatriación, te dice que si la persona que falleció o su entorno familiar, estamos hablando de toda la familia, verdaderamente ellos están en un estado de vulnerabilidad económica, se puede repatriar. Pero acá hay migrantes que efectivamente están muy mal y que en el Ecuador de repente hay un familiar que tenga de repente una casa, un vehículo, y esto ya no lo convierte en una persona vulnerable económica. ¿Y qué nos toca a la comunidad? Pasar el sombrero, hacer bingos solidarios y diferentes acciones para poder repatriar. Y esto no es digno. Quien escribió esta ley y quien escribió precisamente el artículo 40 es una persona que no ha sido migrante y es una persona indolente hacia la calamidad que pasan muchos migrantes actualmente. Y si especificamos cuáles serían los cambios específicos que buscan hacer justamente para aportar en este sentido. He analizado la problemática de una manera más presupuestaria. Primero, al servicio exterior se le destina menos de 4,5 millones de dólares. De todo el presupuesto real del Estado, para Estados Unidos se destina este rubro. Pero ¿qué ocurre? Esta cantidad sigue siendo poca para la cantidad de migrantes que están llegando. Hablamos de que solo actualmente en el área triestatal, Connecticut, New Jersey y Nueva York, ya vemos cerca de 1 millón de ecuatorianos. Sí, Entonces, no es más. ¿qué estamos hablando? De $4 por cada migrante que está solo en el área triestatal. Entonces, este problema es presupuestario también y los asambleístas, que aparte de poder expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, tenemos la facultad de poder aprobar el presupuesto general del Estado y no ha habido un asambleísta, en el cual, permítanme poner otro ejemplo, me gusta hablar con ejemplo, yo mismo en una reunión con el asambleísta Lavalle de ADN, le pedí que participe en la Comisión de Régimen Económico y pelee una mejor partida presupuestaria para nosotros. No fue el señor. Y de la señora Mónica Palacios, ni para qué decir, No, esa pues señora no. está desconectada. Ella solamente se pasa Entonces, peleando con todo el mundo. prefiere visitar a los presos en el Ecuador cuando acá nuestras cárceles están presos también, están llenos de presos ecuatorianos. Entonces sus intereses personales van a ser castigados este domingo y tiene que salir alguien de la comunidad que César, sepa cómo está el dolor del pueblo. César, el tema del IES. ¿Por qué el ecuatoriano migrante no puede seguir aportando al IES a través de remesas? Mira, aquí el tema es un poquito Porque el más allá de sueño, la yo me aportación. acuerdo, el sueño de todo ecuatoriano es retirarse en Manta, en Salinas, en la provincia de Santa Elena, en Esmeralda, venir, comprar su casita. Sí, si alcanza a ser parte del retiro estadounidense, chévere, pero también podría tener el retiro ecuatoriano. ¿Por qué no se ha avanzado en ese tema? Guillermo, y no solamente ya los ecuatorianos migrantes, hay muchos extranjeros que vienen al Ecuador como el destino final de sus últimos días. Aquí hay una propaganda de los mismos americanos, hablan de Cuenca, hablan de Manta, no tanto de Guayaquil, pero hablan de otras ciudades agradables por el clima, por lo económico. Pero ¿qué ocurre? Existe por parte del Estado una desinformación a las personas como para que puedan aportar, para que se puedan informar mejor. Existe hasta un desinterés por parte de muchos ecuatorianos, que no hay que culparlos. Han venido al Ecuador justamente por esta clase política, por la inseguridad, que también cortan ese cordón umbilical, pero yo sé que en el fondo existe ese interés. Falta información y falta comunicación por parte del Estado para incentivar que los migrantes aportemos al IES y podamos algún momento
regresar al Ecuador. César, la mejor de las suertes el fin de semana, esperemos que le vaya bien, le deseamos la mejor de la suerte y por favor, sea o no sea asambleísta, manténganos al tanto de cómo están los migrantes. A mí me interesa mucho el tema porque yo trabajé casi 17 años en una televisora que tenía señal internacional y conozco muy bien la situación de ustedes y por eso siempre me ha interesado. Guillermo, permíteme decir algo más. El estado de incertidumbre que existen los migrantes acá va a afectar mucho en las elecciones el próximo domingo. Las personas no quieren salir a votar. Me llaman y me escriben, César, solo por ti, porque te conozco, voy a ir a votar, pero tengo miedo de que exista una redada. Y esto me ha tocado hacer campañas de información Dios que mío. solo están deportando a las personas que tengan un récord criminal y que ya hayan tenido la orden de deportación. El resto de los ecuatorianos tenemos migrantes que están acá, tenemos que informarnos de nuestros derechos. Este país es de leyes y ni siquiera ninguna autoridad está por encima de las leyes, tienen que ser respetados. Salgan compatriotas a votar. César, Andrea Valle le tiene una pregunta final. ¿Cómo Claro está, que César? sí. Sí, antes de irnos, un segundo. Frente a la nueva actual realidad política estadounidense, ¿tiene pensado algún tipo de medida para reintegración de estos migrantes ecuatorianos que están siendo deportados al país? Justamente la ley de movilidad humana te habla de poder insertar en esa oferta laboral que no existe en el Ecuador a los migrantes retornados. Sin embargo, no existe nada claro. Hace unos días atrás veía que va a existir un pequeño subsidio por 3 meses a los migrantes que están siendo deportados. ¿Y qué ha ocurrido con los migrantes retornados que ya están acá? Si los mismos migrantes que han sido retornados se quejan de esta falta de política de parte del Estado, me imagino que estos 3 meses de ayuda podrá ser algo pequeño. Si muchos migrantes que son deportados es porque justamente no han querido estar en el Ecuador, a lo mejor ese dinero les va a servir para volver a intentar regresarse a este país. Sí tengo un plan de trabajo por medio de la ley de movilidad humana de que efectivamente se cumpla y por medio de la fiscalización ver cuáles son las empresas que están incorporando a los migrantes retornados o deportados en este momento para que tengan una oportunidad de trabajo allá en el Ecuador. Muchísimas gracias, César. La mayor de las suertes era César, el economista César Carrera, por Suma, candidato por los migrantes por el Distrito de Estados Unidos y Canadá.